Buenos días, hermanos. Quiero dar gracias primero que nada al pastor Rochelle por de nuevo la oportunidad de predicar en esta iglesia tan apreciada por muchos de nosotros, que yo sé que lo es, incluso por mucha gente que ni siquiera viene, pero pues es un gran privilegio y un honor, como siempre, poder expandir y leer la palabra de Dios en este púlpito. Y primero que nada, hermanos, quiero que vayamos a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y el título del sermón el día de hoy es lo más importante de la ley. Si se fijan, hermanos, aquí como leemos, dice, Jesús estaba refutando a los fariseos, los estaba regañando porque ellos decían a sí mismos maestros de la ley, pero se les estaba olvidando lo más importante, al parecer. Ellos diezmaban y, por ejemplo, diezmaban hasta lo más pequeño, ahí dice el comino y el eneldo, pero de acuerdo con Jesús se les olvidaba lo más importante. Y podemos ver esto también en muchas iglesias el día de hoy. Yo creo que casi todas las iglesias, o al menos instituciones que se dicen a sí mismo, iglesias, quién sabe si Dios las considera iglesias, pero lo vemos una y otra vez. Lo podemos esperar, porque sabemos que hay falsos profetas, de acuerdo con la Biblia, y pues incluso aunque no sea falso profeta, todo el mundo tenemos carencias y como iglesia sabemos que pues, están siendo gobernadas por humanos. Pero pues quise adentrar el día de hoy en este tema, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Con qué es lo más importante de la ley? Y vemos que dice, y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Son tres cosas: justicia, misericordia y fe. Entonces vamos a ver primero, número uno, justicia. ¿Cómo ve el mundo? ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la mayoría de la gente, más bien, cuando escucha justicia? Al menos hoy en día me puse a pensar y dije, bueno, cuando la gente escucha justicia, muchos piensan en justicia social. Y ese es un concepto que vi la definición, no quiero adentrarme mucho porque es todo un tema en sí. Es básicamente comunismo. Es re-repartición de bienes y es, ¿cómo se llama? Equidad, pero no como la Biblia lo dice. Respetar todas las religiones, básicamente está la definición. La definición es algo bueno, excepto porque no hace lo que dice que significa. Bueno, ya no quiero entrarme más en eso, pero obviamente aquí Dios no se refiere a la justicia social, porque está hablando de lo más importante de la ley. Entonces, ¿a qué tipo de justicia se refiere? A la justicia legal. ¿Y qué es la justicia legal? Una definición sencilla de justicia legal es la restauración de la equidad ante la ley. Es como les decía, restaurar la equidad. Equidad significa que no haces acepción de personas, básicamente. En este caso, la ley pretende ser un conjunto común de reglas consideradas como una medida objetiva de moralidad. Eso es lo que pretende. Las acciones ilícitas simplemente se vuelven ilegales y se castigan en función del grado de injusticia.
Y si cada cuestión de equidad, justicia versus injusticia, fuera una cuestión de blanco y negro, la ley se convertiría en la moralidad objetiva y externa que intenta ser. De nuevo, eso es lo que la ley pretende ser. Intenta ser una ley objetiva. La ley es lo que es lo que nosotros tratamos a lo que tratamos de ir como sociedad para decir, bueno, oye, quién sabe, esto es algo que no cualquiera puede decidir. Tenemos que basarnos en algo objetivo, no puede ser, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Pero dice que intenta ser. O sea, que ni siquiera está segura de ser algo objetivo, la ley legal, la justicia legal. Dice, sin embargo, esto es de un artículo que encontré en internet, sin embargo, no creo, dice el escritor, que nadie en la profesión jurídica crea que la ley sea realmente objetiva. Como les decía, nadie en realidad confía que la ley sea objetiva. Dice, la apariencia de objetividad de la ley y su autoridad se derivan, en cambio, de la coherencia histórica, más que de un marco filosófico o moral superior. O sea, en pocas palabras, no se basa en alguna filosofía, incluyendo, y luego dice un marco moral, o sea, por ejemplo, la Biblia. No se basa en la Biblia, sino en la historia, en lo que históricamente ha sido considerado como algo malo o bueno. La legalidad y la ilegalidad son, en cambio, una función de cómo evolucionan las normas sociales. O sea que se basa la ley, la justicia legal, en básicamente las normas sociales. Lo que significa que si tú puedes de alguna manera cambiar la opinión de la gente en general, las normas sociales, puedes eventualmente cambiar las leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos sería ilegal que las mujeres usaran pantalones hasta el año 1923. En París, hasta el año 1799. O sea, desde hace como más de 200 años las mujeres en París. Y no creo que sea un fenómeno nuevo. Yo creo que esto es algo, simplemente la historia pues más reciente, porque la Biblia claramente dice que es una abominación que las mujeres usen ropa que le pertenece al hombre y viceversa. Entonces, el concepto no es como que no se les había ocurrido en el pasado, pero históricamente yo creo que por tal vez centenas de años era normal que las mujeres, oye, ni siquiera se te ocurre, es abominación, todo el mundo lo consideraba una abominación. ¿Por qué? Porque no estaban basados en lo que la gente pensara en sí, tanto al menos, sino que estaban basados más en lo que la Biblia dice. Dice que hasta en 1799 hubo una declaración de parte del gobierno en París que si las mujeres querían usar pantalones tenían que pedirle permiso a la policía y tenía que ser por una razón médica. Tenían que explicarlo y tenían que tener, haz de cuenta, su carta del doctor para poder usar pantalones. Pero ahora vemos que es completamente normal. Al menos para la mayoría del mundo lo ve como algo que ni siquiera se ponen a pensar. Oye, digo, la mayoría de la gente, al menos en este lado del mundo. ¿Por qué? Porque somos una sociedad diferente a la de otras partes. Incluso dentro de aquí puede que sí. Para nosotros sí sea ya un poco raro ver una mujer en pantalones, sobre todo dentro de la iglesia. Ahí sí nosotros obviamente nos percatamos y decimos qué onda con eso, tal vez es nueva, etc. Pero vemos que este es un ejemplo de cómo cambia la ley basado en cómo cambia la sociedad. Y nos damos cuenta básicamente de que esta es la justicia del mundo. Esto es lo que pasa cuando la gente hace lo que le parece recto ante sus propios ojos. Por ejemplo, en Jueces, en el libro de Jueces, no tienen que ir, pero en 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto
ante sus propios ojos. Dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los corazones. Y mucha gente diría, bueno, pero mucha gente cree eso. Es algo retrasado, pero creen que el que solamente, bueno, lo bueno es lo que tú creas que es bueno. Básicamente es lo que está, aquí está la moralidad que tenían en estos días en Jueces. Y no sé si han leído Jueces, pero no parece que tenían una moralidad muy buena. Estaban como muy sonsos, muy zafaditos ahí en Jueces, hacían todo tipo de cosas. Y para aquellos que quieran argumentar que sí, no. Ahí no está diciendo que era malo, solamente dice, bueno, cada quien cree que es lo correcto, pero Jehová pesa los corazones. Bueno, tal vez alguien pueda creer que está en lo correcto y en realidad estar en lo correcto. Pero Jehová es el que decide eso. Y Jehová nos dice cómo podemos tener la razón, teniendo esa moralidad basada en lo que dice la Biblia. Y dice Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Entonces, obviamente también nos está enseñando la Biblia que ya directamente un necio también cree que está en lo correcto. Pero el que escucha el consejo es sabio. ¿Y cuál es el consejo? El consejo de Dios es el que tenemos que escuchar para ser sabios. Entonces, vemos que la justicia del mundo cambia, la justicia legal del mundo se basa en lo que la gente quiere, es básicamente la justicia de Jueces, del libro de Jueces, cada uno hace lo recto ante sus propios ojos. Y puede ser modificada y alterada por alguien que logre alterar la percepción de lo que es justicia en la mayoría de la población. Y pues me puedo imaginar algunas ocasiones en las que esto se lleva a la práctica el día de hoy. La televisión, por ejemplo. ¿Qué es lo que la televisión glorifica? ¿Qué es lo que la televisión te hace pensar que es correcto? ¿A quiénes pintan como los héroes? ¿A quiénes pintan como los villanos? Cuando tú llenas tu mente de todo eso, en tu mente se forma una perspectiva de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y te puede confundir, obviamente, porque naturalmente nos podemos confundir. No necesitamos la televisión. Pero obviamente, si es lo que estamos consumiendo, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que vamos a pensar y esa va a ser nuestra filosofía, nuestra ideología. Porque aunque te digas cristiano, si no lees la Biblia, si lo que consumes al contrario es televisión o series que promueven criminales, que los glorifican, que tratan de pintarlos como las víctimas, como que, pues tenía que hacer esto para poder sobrevivir, para salvar a su familia. ¿Jesucristo tuvo que pecar, tuvo que ser un criminal para salvarnos? No, Él nunca pecó, jamás pecó y se dio a sí mismo para salvarnos. Es el ejemplo perfecto de un superhéroe. No hay superhéroe más. Tenía superpoderes, es Dios mismo en la carne. ¿Qué más quieres? Cualquier superhéroe que puedan pintar o inventar los humanos no le llega ni al talón, ni a la planta del pie a Jesucristo. Porque todos tienen defectos y Jesucristo no tiene ningún defecto. Pero bueno, eso ya es más allá del punto. A lo que iba es a que la justicia del mundo no es la justicia bíblica. La justicia bíblica, tengo 3 puntos para hablar de la justicia bíblica, se basa en que Dios es quien número 1, Dios es quien nos justifica a nosotros, no nosotros mismos. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y él se lo contó por justicia. O sea que nosotros obtenemos nuestra justicia creyendo a Jehová. Y de hecho está citado ese verso en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la misma forma de obtener justicia ante los ojos de Dios. Creyendo a Jehová, creyendo a Dios. Ahí los dice como sinónimos, Jehová, Dios, al citarlo. Ese es el punto número 1 de justicia bíblica. Dios nos justifica a nosotros, no nosotros mismos. Punto número 2, seguir los mandamientos es justicia. Es otra manera, otra definición de la justicia dentro de la Biblia. Dice que hacer justicia es cuando seguimos los mandamientos. O sea, por ejemplo, en Deuteronomio 6, 24 y 25 dice: y Jehová nos mandó que ejecutásemos todos estos estatutos y que temiésemos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y quiero hacer un punto aquí rápido. Para seguir los mandamientos y ejecutar los estatutos te justifica tu carne, te salva la vida física. Pero como ya vimos en el punto número 1, el que nos justifica ante los ojos de Dios es Dios mismo, es Jesucristo, nosotros creyendo en Él. Porque nosotros, espiritualmente hablando, jamás nos vamos a poder justificar ante Dios. Tenemos que tener su justicia divina. Y sigo leyendo, dice: y para preservarnos la vida como hasta hoy, y será nuestra justicia si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Ahí está Moisés hablándole al pueblo y diciéndoles: oigan, bueno, ya les di toda la ley que me dictó Dios y que luego Dios mismo escribió. Ya se las recité básicamente, se las leí. Todos los mandamientos, la ley es básicamente, no es solamente los 10 mandamientos. La ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco. Cuando Jesús dice lo más importante de la ley, se refiere a los conceptos más importantes, a las ideas, a los temas más importantes de la ley. Y es la justicia, la misericordia y la fe. Y ahorita todavía estamos en justicia, pero lo más importante del Pentateuco es esas 3 cosas. Dice, y el punto número 3 dentro de la justicia bíblica es que justicia significa determinar culpabilidad e inocencia, o sea, juzgar. O sea, los 3 puntos bíblicos son: Dios nos justifica a nosotros para ser salvos. Punto número 3 de justicia legal es que seguir los mandamientos es justicia. Y punto número 3 es que hacer justicia es juzgar. ¿Y qué es lo que escuchamos hoy en día? Por mucha gente, la mayoría no cristianos, nos dice a los cristianos: hey, la Biblia dice que no juzgues. Pero ¿cuántas veces dice la palabra juzgar, juicio, enjuiciar, hacer justicia? Habla tanto de la Biblia de la justicia y de juzgar. Hay un libro que se llama Jueces. Habla demasiado de la justicia como para que alguien diga: voy a agarrar este versículo del Nuevo Testamento, de Mateo, no me acuerdo dónde exactamente, que dice: no juzgues. Y ya. O sea, ni siquiera leen todo el versículo. Nada más la primera parte del versículo: no juzgues. La Biblia dice que no juzgues. Bueno, ¿tú estás retrasado o qué? No puedes leer ni siquiera todo el versículo. ¿Me quieres enseñar a mí, cristiano, que yo he leído la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de enjuiciar y la opinión de Dios? Simplemente gente tratando de controlarnos, tratando de decirnos a nosotros lo que ellos creen que es la justicia. Ellos creen que la justicia es no juzgar, pero obviamente te están juzgando al decir eso. O sea, ni siquiera tiene sentido que lo digan. Entonces, el punto número 3 es de justicia legal, justicia bíblica, es determinar culpabilidad e inocencia sin hacer acepción de personas y sin ser hipócrita. Todo basándonos en la ley de Dios. Y no tienen que ir, pero dice en 1 Crónicas 18, 14. Y reinó David sobre todo Israel,
y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. O sea, él enjuiciaba, él determinaba cuando alguien era culpable, cuando alguien era inocente y cuál era el castigo, etc. O la recompensa. Y bueno, con eso terminamos el punto número 1, que es justicia, de lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley vimos que Jesús dice que es la justicia, la misericordia y la fe. Punto número 2 entonces es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ahí no me voy a ir a lo que el mundo cree, simplemente vamos a ver lo que la Biblia dice, porque ya vemos que no tiene sentido ver lo que el mundo cree, simplemente es algo muy prevalente, sobre todo en la justicia. Es algo que muchos están confundidos y quería nada más mencionarlo un poco, pero la misericordia en la Biblia es cuando se nos da algo que no merecemos. Y normalmente se refiere a una acción de perdón por alguna falta o algún agravio. Cuando alguien tiene misericordia de nosotros es porque nosotros le cometimos una falta y en lugar de castigarnos, no nos castiga. Esa es la básica, la misericordia más básica es como perdón, es un sinónimo de perdón. Dice en Éxodo 34, del 4 al 7, vamos a leer, dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las tablas de piedra, 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová pasó por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová Dios, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millones, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, Jesús es piadoso, Dios es piadoso, misericordioso, lento a la ira. Eso es algo que describe su misericordia. Pero también vemos que de ningún modo dará por inocente al culpable. O sea, solo porque es misericordioso no significa que no castiga al culpable. Él tiene el balance perfecto. La misericordia también puede referirse a algo extra que tampoco merecemos. Por ejemplo, en Génesis 24:14 dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, estaba aquí el sirviente de Isaac, tratando de encontrar una esposa a Jacob. Y dice, sea pues que estaba orándole a Dios, le estaba diciendo, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Aquí se está refiriendo a la misericordia como una respuesta a una oración. No es necesariamente perdón por algo, tampoco está diciendo, oye, mi siervo es muy bueno, dale una recompensa, se merece una mujer muy buena. No, dice, por favor, dale misericordia a mi Señor. Porque por más buenos que seamos, no merecemos lo que Dios nos da. Jamás. Y cuando oramos, no debemos orar diciendo, Dios, yo he sido muy bueno este año, así que quiero que me des como recompensa una esposa este año. No. Siempre pedir de una manera subserviente, como, oye, tú no te iguales a Dios, no estés diciéndole como que si yo soy muy bueno y yo he sido muy bueno. No. Dios sabe todo lo bueno que hacemos, pero también sabe todo lo malo que hacemos. Entonces tenemos que pedirle misericordia para que no nos juzgue conforme a nuestras obras. Tenemos que pedir misericordia, es decir, no tratar de gloriarnos en nuestras obras. Como les digo, Él ya sabe lo que hicimos. Más bien tenemos que referirnos a Él y
acerca de nosotros basado en que queremos su misericordia, no queremos algo conforme a lo que hemos obrado, pues nos daría la peor esposa posible. Entonces, cuando oramos y pedimos algo extra a Dios que no nos ha dado todavía, tenemos que pedir de su misericordia. Porque la misericordia no es nada más perdón, es algo extra, puede ser algo extra, una respuesta a una oración. Y la misericordia se nos da también, sin embargo, a través de guardar los mandamientos de Dios. Porque como les decía, sí depende de que guardes los mandamientos, pero no los vas a guardar al 100%. Pero depende de que los tengas en tu corazón y los trates de guardar, porque como les decía, Dios ve eso, pero aún así tenemos que pedir misericordia. Y vemos un ejemplo de esto. Dice en 2 Samuel 22, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el íntegro te mostrarás íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, mas con el perverso te mostrarás rígido. Entonces, para que Dios nos dé misericordia, tenemos que nosotros ser misericordiosos. O sea, que tenemos que perdonar a la gente y tenemos que darles extra. No nada más darles lo que nos piden, no, ni siquiera esperar a que nos pidan. Eso es parte de la misericordia. Nosotros tener la iniciativa de dar a los demás, de dar a nuestro prójimo principalmente, que es nuestros hermanos en Dios. Nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo. Parte de la misericordia es darles algo extra que no se merecen. Pues es que él me dijo algo que me ofendió y estoy enojado. Bueno, ten misericordia, o sea, perdónalo. Pero la justicia, bueno, sí, justicia. Pero tú no haces la justicia. Aquí no dice que tú te encargas de la justicia. Sí, es importante tener en mente y tener un balance y saber qué es lo que tal o tal persona merece, pero hay que balancearlo con la misericordia. Y nosotros, Dios es el que se va a encargar de la justicia. Nosotros aquí nos encargamos de saber qué es la justicia, para saber, para juzgar a nosotros mismos, pero también para juzgar el mundo. Y a eso con eso me refiero a que tenemos que saber qué es lo malo y qué es lo bueno. No nada más decir todo el tiempo misericordia, 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 misericordia. No, lo más importante, no se saltó Jesús el decir justicia. Sí dijo justicia, pero también misericordia. Entonces, lo más importante son los juicios, justicia legal, o sea, saber cuáles son las leyes de Dios, la misericordia, que es el perdón, dar un extra, algo que no merecemos, algo que no merecen los demás, para que Dios se muestre misericordioso con nosotros. Que si estamos siguiendo los mandamientos, pues ya deberíamos de estar haciendo eso también. Y vamos a Mateo 7, número 2. Viene otro ejemplo de este concepto. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios quiere que nosotros juzguemos basados y lo juzguemos externamente, o sea, tratemos de ayudar a nuestros hermanos. Una vez que nosotros ya tengamos ese tema, al menos el cual estamos enjuiciando bajo control en nuestras vidas. No quiere que seamos hipócritas. O sea, si tú puedes decir en tu mente, oye, esa persona está mal en este tema, está pecando. Bueno, si vas a hacer algo al respecto, incluso si nada más es decirle a él, mínimo asegúrate de que tú ya tengas ese tema bajo control.
Entonces, ahí nos está diciendo, sí, juzguen, pero no seas hipócrita. Y también ten misericordia, porque de acuerdo a cómo tú juzgues a los demás, así se te va a juzgar a ti. Y vuelve al mismo tema de que, oye, ¿qué tal que tú estás ahí cayendo? ¿Y qué tal si estás bien? Como quiera, tienes que tener misericordia, porque ¿qué tal que te caes? ¿Qué tal si vas muy bien ahí, enjuicias a otro y luego caes tú? Así como tú juzgaste al otro, te van a enjuiciar. Entonces, hay que hacer juicio, hay que determinar lo bueno y lo malo para podernos ayudar unos a otros y para poder ser luz al mundo y decirles cuál es la justicia de Dios. Pero también hay que tener misericordia al hacerlo. Hay que tener esos dos temas importantes de la ley, de acuerdo con Jesús. Y David es un ejemplo de juicio y misericordia, el rey David. Ahí vimos en Segunda de Crónicas, creo, que David hacía justicia. Dice Primera de Crónicas, y reinó David sobre todo Israel y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Hacía juicio y justicia. Pero, ¿qué pasó cuando él cometió adulterio? Y asesinó a Urías, el esposo de Jezabel. O Betsabé, no me acuerdo, creo que me estoy acordando mal el nombre, pero sabemos a qué me refiero. Dios tuvo misericordia con él. No significa que no tuvo consecuencias, pero no tuvo la consecuencia de acuerdo con la ley. Entonces, si queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, tenemos que nosotros ser misericordiosos. David es uno de los personajes más misericordiosos en la Biblia. A pesar de que gente, su propio hijo, y cometía pecados graves, él quería perdonarlos porque él sabía, oye, bueno, sí, hay que hacer juicio, y la Biblia dice que hizo juicio y justicia, pero yo creo que Dios tuvo misericordia de él porque él también tenía misericordia de los demás y porque pidió misericordia a Dios. Porque cuando se dio cuenta, porque le dijeron, oye, tú eres esta persona, le dijeron una historia para que se identificara de que un hombre le quitó la cabrita, la única cabrita que tenía otro señor pobre, y él tenía todas las que quería. Dijo, oye, soy yo. Y se arrepintió y pidió misericordia de Dios, y Dios lo perdonó. No lo mató, que era la consecuencia de acuerdo a la ley, pero su hijo murió. El cual es uno de los castigos que ni siquiera me puedo imaginar, que Dios me quite a mi hijo. ¡Wow! No quiero ni imaginármelo. Pero entonces vemos que esos son los primeros dos puntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia. Y el punto número 3 es la fe. Y en Hebreos 11.1, vamos a Hebreos 11.1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Entonces, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Y la fe es algo que no se ve. ¿Y cómo se obtiene entonces la fe? ¿Cómo de repente vas a tener fe? Bueno, aquí dice en Romanos cómo alguien llega a la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que ya se está formando una imagen más completa aquí en lo que Dios está hablando. Jesucristo les está hablando a los fariseos. Les estaba diciendo, oye, justicia, o sea, la ley, o sea, checa los mandamientos y vete en un espejo y reconoce tu condición de pecador. Empezamos a ver cómo Jesús estaba predicando el evangelio aquí a los fariseos. Les estaba diciendo, oye, lo más importante de la ley, no que lo que estaban haciendo estaba mal. Después les dice, deberían de haber hecho esto y no dejar lo otro sin hacer. O sea, sí, está bien que hagan lo del diezmo, de la menta y del comino y todo eso, pero lo más importante se les está olvidando. La justicia, o sea, vete en un espejo, haz juicio sobre ti mismo primero
y date cuenta que eres un pecador. Misericordia. Necesitas misericordia, por lo tanto. Ya que te ves en un espejo y ves que eres un pecador, necesitas misericordia. ¿Y cuál es el tercer paso? La fe. Necesitas darte cuenta que eres un pecador, darte cuenta que necesitas misericordia y tener fe. Eso es lo más importante. Los fariseos no estaban predicando el evangelio, no estaban ganando almas. Dios les estaba diciendo, oye, sí, te preocupas mucho por esta minucia por los mandamientos. Digo, que no es que no importen, pero aquí les está diciendo que hay algo más importante. Todo importa. No debemos de dejar nada atrás. No debemos de despreciar ni una palabra de la ley. Pero debemos de darnos cuenta que hay cosas más importantes. Y me recuerda esto alguien que me dijo, un pentecostal, yo estaba argumentando con él y diciéndole, es que la salvación, y es que yo estaba tratando de salvarlo, tratando de decirle, oye, es que es importante saber cómo es que alguien es salvo, cómo es que no te importa tampoco, le importaba más los signos y señales y milagros y lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo trataba de devolverlo al tema de la salvación. Y decía, es que no entiendo por qué a los bautistas les importa tanto la salvación. Bueno, no es que no nos importe lo demás, pero nos importa porque es lo más importante. Aquí dice Jesucristo mismo que es lo más importante de la ley. Y bueno, a los pentecostales no les importa nada la ley, yo creo, solo les importa Hechos 2 y su propia interpretación de lo que eso significa. Y hablar en lenguas y shalabalabada y hacer como que con pescados fuera del agua, en el piso. O sea, son un circo. Dicen que son cristianos, pero no les importa lo más importante de la ley, que es ganar almas, que es el evangelio. El evangelio en el Pentateuco. Justicia, misericordia y fe. Entonces, dentro de la fe, en 2 Corintios 4 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. ¿Por qué no hablaban los fariseos? Porque no habían creído. Se les estaba olvidando. Ese punto número 3 de lo más importante de la ley. Por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, para mí el mensaje que está dándoles Jesús es, prediquen el evangelio. Y no nada más eso es como, obviamente la Biblia tiene niveles y cuando habla Jesucristo no habla nada más de una sola cosa. Obviamente se refiere a todo lo que ya les mencioné, a los temas individualmente, hablan de cosas que nos enseñan cómo vivir. La justicia, que tenemos que emitir juicio y que tenemos que también enjuiciarnos a nosotros mismos, no nada más hacer juicio para con los demás, sino que cuando vemos los mandamientos, que es la justicia legal, la ley, debemos de primero hacer juicio sobre nosotros y nosotros hacer el cambio necesario en nuestras vidas, que es otra manera de la que hacemos justicia, siguiendo los mandamientos. Y luego hacer misericordia, que es otra manera de vivir del cristiano. Dar al prójimo, dar algo que no merecen. Y dar de más y perdonar. Entonces, el evangelio obviamente no es nada más darnos cuenta de que somos pecadores o sea, más bien, Jesús no está diciéndoles aquí nada más el evangelio. Como les digo, está hablándoles en muchos niveles diferentes que si no son salvos ni siquiera lo iban a entender. Pero Dios escribió estas palabras para nosotros, para nuestra admonición, para que nosotros la veamos y pensemos en ellas y entendamos y la apliquemos a nuestras vidas. Aquí la aplicación es, como les decía, que hagamos juicio en nuestras vidas, primero nosotros mismos, que tengamos misericordia
y que tengamos fe. Incluso la fe no es nada más creer y ser salvo. La fe también es una manera de vivir. Y mucha gente aquí es donde también se atoran y dicen, no, sí, yo tengo fe y yo he pasado por muchas cosas y Dios me ha sacado adelante. Pero les preguntas que cómo son salvos y te dicen que por sus obras. O porque saben que son salvos porque Dios los ha ayudado en muchas cosas. Pues ni siquiera han creído lo más importante, que es que Jesucristo es quien los salva. Espiritualmente hablando, están todavía, se quedan en lo carnal. Tienen que primero ser salvos espiritualmente para poder entender cómo es que se vive la vida cristiana, cómo es que se vive con fe, con justicia, misericordia y fe, lo más importante de la ley. Entonces, pues con eso ya terminamos, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por enseñarnos a tener justicia en nuestras vidas, misericordia y fe, y a que prediquemos el Evangelio en nuestras vidas, que veamos lo más importante de la ley, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantaremos un cántico más antes de que estemos despedidos. Cántico número 464. Grato es contar la historia. Cántico número 464. Grato es contar la historia. Cántico número 464. Grato es contar la historia del celestial amor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface alegría mi ansiedad. Cuán bella es esa historia y llena de victoria. Es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda a orar, que glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues hace mucho bien. Por eso aquí deseo decirla también. Cuán bella es esa historia y llena de victoria. Es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua sin vez parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia y llena de victoria. Es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Muy bien, gracias hermanos, y estamos despedidos.